Ok, vamos, voy a tratar de ir lo más rápido posible en este punto. Simplemente recordar que estamos celebrando, aparte de nuestro aniversario hoy, este mes, también hemos llamado que es el mes de la iglesia, ¿se acuerda? Y estamos, la semana pasada comenzamos una serie, hemos hecho un pequeño paréntesis en el estudio de las epístolas pastorales para simplemente hacer una serie que tiene que ver con el compromiso. Dijimos la semana pasada, o mencioné la semana pasada, que el ánimo nuestro, o mi ánimo como pastor, es poder exhortar a la congregación, animar, desafiar a la congregación, a evaluar cómo está su compromiso personal. Y para eso dijimos que íbamos a plantear distintos tópicos, distintos temas o distintos títulos para cada una de las predicaciones de este mes. Comenzamos hablando de nuestro compromiso con la persona de Dios. Hoy nos corresponde hablar de nuestro compromiso con la palabra de Dios, que es la Biblia. La próxima semana Nicolás va a tener la oportunidad de compartir con ustedes nuestro compromiso con el pueblo de Dios, que es la iglesia. Yo la próxima semana tengo que ir a predicar a otra iglesia que está sin pastor por ahora. Entonces pidieron colaboración o ayuda a la facultad para poder enviar pastores a predicar cada cierto tiempo. A mí me corresponde el próximo domingo y por eso no voy a poder estar con ustedes. Me hubiese encantado estar con ustedes, sobre todo hablando acerca del compromiso, de nuestro compromiso con el pueblo de Dios, que es la iglesia. Pero esa bendición, ese privilegio lo va a tener Nicolás, que dicho sea de paso, ayer se graduó de sus 4 años de preparación, de estudios en la facultad. Fue un lindo tiempo de acompañarle y compartir con él también. Luego, a mí me toca retomar el tema de nuestro compromiso con el plan de Dios, que es la familia, y terminamos el último domingo con nuestro compromiso con el propósito de Dios, que es el Evangelio, Ahora, yo no sé si usted recuerda, la semana pasada simplemente, y para los que no estuvieron, la semana pasada definimos lo que era compromiso. ¿Se acuerda alguien cómo fue que definimos compromiso? ¿No? Dijimos que era una obligación contraída, una palabra dada, un deber o una responsabilidad que alguien adquiere. Eso es un compromiso. Eso es un compromiso. ¿Qué cosa? Una obligación contraída, una palabra dada, un deber o una responsabilidad. Pero dijimos que los compromisos no bastan si no hay personas que cumplan esos compromisos. Y cuando hay personas que cumplen los compromisos, entonces hablamos de una persona que está comprometida. Y una palabra comprometida dijimos que era alguien leal. ¿Se acuerda que la semana pasada tuvimos una muy buena ilustración de lo que es compromiso? ¿Sí? ¿Se acuerda? Una pareja ahí que nos mostró y oramos para bendecir sus ilusiones, ¿se acuerda? ¿Sí? Y dijimos que una persona comprometida es alguien leal, fiel, dedicada a una causa o una persona, lo cual demanda de esta persona su participación activa, su involucramiento. Hermano, simplemente yo no puedo pensar en alguien que está comprometido con algo y que no participa de ese algo, con lo cual se supone está comprometido. Yo no puedo decir que hay alguien que está comprometido con el Señor si no pasa tiempo con el Señor. Alguien que está comprometido con la palabra de Dios que no la lee. Alguien que está comprometido con la iglesia y no viene nunca. No puedo pensar en eso. El compromiso demanda ciertamente de parte nuestra participación, involucramiento. Ahora, esta semana estaba leyendo un artículo de un grupo que se llama Coalición por el Evangelio. Ellos escriben buenos artículos, son bien interesantes. No estoy de acuerdo con todos los artículos, pero con la gran mayoría de ellos sí. Y justamente esta semana ellos sacaron un artículo que hablaba y se llamaba, el artículo se llamaba El valor del compromiso. El valor del compromiso. Y fue interesante leyendo este artículo, en la parte introductoria, el párrafo introductorio del artículo. Porque dice lo siguiente, lo copié textual y se lo voy a leer textual de cómo dice este artículo. Dice, parece que en mi generación el compromiso es una mala palabra, como si fuese un garabato. La obligación es aún peor, dice este artículo. Estamos increíblemente ocupados y aún más allá valoramos nuestra comodidad por sobre nuestra responsabilidad. Se lo repito, se lo reitero.
Esto es lo que dicen ellos, ¿ah? Esto es el párrafo introductorio al artículo, no es lo que yo digo. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice, por eso lo estoy leyendo. Parece que en mi generación el compromiso es una mala palabra. La obligación es aún peor. Estamos increíblemente ocupados y aún más allá valoramos nuestra comodidad que nuestra responsabilidad. El artículo sigue, no copié textual lo que dice el artículo, pero interesantemente en el artículo decía lo siguiente, ¿no? Pastores e iglesias que fomentan el compromiso, pastores e iglesias que exhortan a las personas al compromiso, lamentablemente muchas veces son acusados de dictadores, tiranos, déspotas. Y una palabra que en mis años de estudiante era casi un insulto: legalistas. Si usted habla de compromiso, si usted anima, exhorta al compromiso de una persona en la iglesia, pareciera que usted es un tirano, un dictador, un déspota o un legalista. Hoy, lógicamente, vamos a seguir hablando de compromiso. Yo pretendo que sigamos hablando porque mi ánimo es exhortar, animar a cada uno de ustedes a que evaluemos qué tal está nuestro compromiso. La semana pasada hablamos de nuestro compromiso con la persona de Dios, ¿se acuerda? Y lo hicimos a partir del ejemplo de hombres de Dios. Hablamos de José, hablamos de David, de Sadrac, Mesac y Abednego. Y vimos cómo cada uno de ellos se comprometió con la persona de Dios. Pero el compromiso con la persona de Dios no nos exime de dificultades, no nos exime de pruebas, no nos exime de tiempos difíciles en la vida. ¿Se acuerda? Lo vimos en el ejemplo de José, de David, de Sadrac, de Mesac y de Abednego. Pero también pudimos aprender una cosa, que cada uno de ellos que se comprometió con la persona de Dios y que aún experimentó dificultades, experimentó pruebas, también experimentó la presencia de Dios en sus vidas, sobre todo en los tiempos difíciles. Nunca quedaron solos. Nunca. Ahora, hoy día vamos a ver qué es nuestro compromiso con la palabra de Dios, o cómo debiese ser nuestro compromiso con la palabra de Dios, que es la Biblia. Y lógicamente, esta es una derivada. Usted no puede comprometerse con la persona de Dios sino comprometerse con la palabra de Dios. Porque usted tiene que recordar una cosa, la palabra de Dios es el fiel reflejo de la persona de Dios, que es un Dios fiel. No sé, mire, le animo, busque por favor en su Biblia, en Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6. Y quiero simplemente, para dar un poco de contexto, leer desde el verso 13 hasta el verso 20. Aunque me quiero concentrar en dos textos de esta porción bíblica que nos hablan justamente de cómo la palabra de Dios es el fiel reflejo de la persona de Dios. Hebreos capítulo 6, verso 13 al verso 20. Dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Por qué Dios no podía jurar por otro mayor? Porque no hay otro mayor que Dios. Si hubiese alguien mayor que Dios, entonces Dios no sería Dios. Ese mayor que Dios sería Dios. Entonces, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Quién? Abraham. ¿Cuál promesa? La que Dios le había hecho. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Dónde quedé? 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y por favor, note esta palabra, inmutabilidad. Inmutabilidad significa que no cambia. Que no cambia. 18. Para que por dos cosas inmutables, que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma,
y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermano, simplemente déjeme decirle, el escritor del libro de los Hebreos está hablando a su auditorio, a quienes son los receptores de la carta, de la epístola, y está animando a estas personas a que ellos crezcan en su salvación, crezcan en su vida como creyentes. De ahí que justamente en la porción o en el capítulo inmediatamente anterior, capítulo 5, entre los versos 11 y verso 14, él va a exhortarles diciéndole, ustedes no pueden seguir teniendo el alimento básico, no pueden seguir tomando o comiendo la leche, la leche básica, necesitan alimentarse con alimento más sólido. Porque evidentemente el que solo consume leche es bebé, es guagua, ¿no? Pero a medida que vamos creciendo, créame, por experiencia propia se lo digo, dejamos la leche y empezamos a consumir otros alimentos más sólidos, ¿no? Usted comprenderá que yo soy de harto alimento sólido, ¿no es cierto? Después vamos a la hermana Minda porque me está diciendo que sí, ¿no? Bueno, el escritor del libro de los Hebreos está animando al auditorio, a los receptores de la carta, a que crezcan en su fe. Pero en el capítulo 6, en esta porción que yo les he leído, él le dice lo siguiente, para que ustedes tengan seguridad, para que ustedes puedan sostenerse firmes, seguros en este proceso de crecimiento, hay dos cosas que no cambian y que siempre le están acompañando. Una es la persona de Dios. Por eso que él habla, comienza diciendo, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y la persona de Dios no cambia. ¿Se acuerda lo que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, su amado hijo en la fe, Timoteo? Cuando le dice, nosotros podemos ser infieles, pero ¿qué pasa con Dios? Permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede ir en contra de su naturaleza. Él es fiel, por lo tanto Él permanece fiel. Pero así como la palabra de Dios es fiel porque refleja el carácter de un Dios fiel, el escritor del libro de los Hebreos, en el versículo 18, dice algo interesante, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Y sabe cuáles son esas dos cosas inmutables? Su persona y su palabra. Su persona y su palabra. Su persona es fiel, su palabra es fiel. Y nosotros necesitamos, hermanos, comprometernos con esa palabra fiel, que es el fiel reflejo de un Dios fiel. Necesitamos comprometernos con esa palabra fiel, que es el fiel reflejo de un Dios fiel. Ahora, para poder hacer eso, ¿sabe lo que necesitamos hacer? Primero necesitamos presentarnos delante de la palabra con la actitud correcta. Necesitamos presentarnos delante de la palabra con la actitud correcta. Y para esto quiero tomar el ejemplo de un sacerdote, un escriba del Antiguo Testamento llamado Esdras. Esdras es una hermosa carta, no es un hermoso libro, no es muy largo. Y como libro nos relata, nos cuenta la historia de la reconstrucción del templo. Ahora, Esdras viene de regreso a Jerusalén para ser parte en este proceso de reconstrucción del templo, para guiar y dirigir. Pero Esdras también entiende una cosa, que más allá de reconstruir los muros del templo, él necesita de alguna manera reconstruir los corazones, los espíritus de la gente que aún permanecen en Jerusalén y que producto de haber sido muchos de ellos, de la invasión, ¿no es cierto?, de Nabucodonosor y del hecho de que muchos de ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, han quedado un poco desprotegidos, ¿no? Entonces, Esdras no solo viene para reconstruir los muros del templo, viene de alguna manera para reconstruir el alma de la gente, el espíritu de la gente. Ahora, fíjese lo que dice Esdras capítulo 7, verso 10, y es un hermoso texto. Esdras capítulo 7, verso 10, dice así, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y note conmigo los verbos que aparecen en ese texto. Aparecen 4 verbos: preparado, inquirir, cumplir, enseñar. Ahora, es interesante cómo inicia este texto.
Porque dice que Esdras había preparado su corazón. Y la palabra preparado, el verbo preparado, también se podría traducir como Esdras había dispuesto, Esdras se había propuesto, Esdras había establecido como propósito, como principio en su corazón, hacer algo. Ahora, ¿sabe lo interesante? Que en la palabra también, esta palabra, dispuesto, disponer, esta palabra también se podría traducir como comprometer. O sea, podríamos decir perfectamente que Esdras se había comprometido en su corazón a hacer algo. Esdras se había comprometido en su corazón a hacer algo. Ahora, también creo que el Espíritu Santo, cuando inspira al escritor bíblico, es intencional. Y pone en el centro del pasaje, en el centro del texto, una palabra. Y no es casual, es intencional. Dice el texto, de nuevo, que Esdras había preparado su corazón, primero, ¿para qué? Para inquirir la ley de Jehová. Segundo, para cumplirla. Y tercero, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y creo sinceramente que la persona que se dispone, que se compromete con la palabra de Dios, se tiene que presentar delante de la palabra con la actitud correcta. Y Esdras lo hizo. Esdras propuso en su corazón inquirir. ¿Qué significa inquirir? Inquirir es buscar, preguntar, demandar, consultar, estudiar. Quizás lo que mejor define inquirir sería estudiar. Esdras se propuso en su corazón estudiar la palabra de Dios. Ahora, ¿para qué se propuso estudiar la palabra de Dios? Alguien podría decir, bueno, para enseñarla. Sí, pues de hecho termina el texto diciendo eso, ¿no? Él había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Y qué significa enseñar? Bueno, básicamente dar instrucción o guiar a otros en su proceso de aprendizaje. Pero ninguno de esos es el centro del pasaje, ninguno de esos es el centro del corazón o el corazón del texto. ¿Cuál es el corazón del texto? El hecho de que Esdras había preparado, había dispuesto su corazón para estudiar, para enseñar, para inquirir, para enseñar, pero sobre todas las cosas, para cumplir. Ayer estábamos en la graduación, ahí en la Facultad Teológica, donde les compartía que Nicolás Salazar pudo ser graduado de su 4º año. Y sabe que interesantemente las muchas personas que hablaron de lo que más insistieron fue en el hecho de que la preparación teológica no lo es todo, que el estudio de la Biblia no lo es todo, si no se pone en práctica lo que uno aprende. Si el conocimiento intelectual no baja al corazón, hermano, entonces la Biblia no cumple su propósito. La palabra del Señor no cumple su objetivo. Si usted está lleno de conocimiento y está dispuesto a compartir ese conocimiento con otros, pero no está dispuesto a vivir ese conocimiento con otros, entonces el conocimiento no tiene sentido. Déjeme decirle que las palabras hablan y hablan mucho, pero los ejemplos enseñan y enseñan más. Y enseñan más. Fíjese que interesantemente dice el pasaje que Esdras había propuesto en su corazón inquirir en la ley de Jehová para cumplirla. Y sabe que la frase o la palabra se podría traducir, de hecho en otras traducciones se traduce como hacer. Hacer. Y no sé si usted recuerda, pero Jacobo en el libro de Santiago escribe diciendo que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿Por qué razón? Y él da una razón bien interesante. Porque si nosotros solo oímos la palabra sin practicarla, ¿sabe lo que hacemos? Nos engañamos a nosotros mismos. Ni siquiera que otro me engañe, no. Yo mismo me hago leso a mí mismo. Perdón el español popular, ¿no? Castizo. Pero si yo leo la palabra y no la practico, me estoy engañando a mí mismo. Me estoy haciendo leso, me estoy haciendo tonto a mí mismo.
Si yo me he de comprometer con la palabra de Dios, necesito presentarme delante de ella con la actitud correcta. Si yo quiero comprometerme con la palabra de Dios, es necesario que yo me presente delante de ella cada día. Es necesario que yo me presente delante de ella cada día. Fíjese que el Salmo 119, que es el salmo que por excelencia nos habla acerca de la excelencia de la palabra de Dios, en la sección que va desde el verso 97 al 105, dice algunas cosas interesantes. Se los voy a leer y voy a ir poniendo ciertos énfasis en la lectura de cosas que me gustaría remarcar en esta sección. Mire lo que dice el Salmo 119, verso 97 al verso 105. Primero, comienza diciendo: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Verso 106. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Hermano, ¿usted se quiere comprometer con la palabra de Dios? Entonces usted necesita presentarse cada día delante de la palabra de Dios. Necesita presentarse delante de la palabra de Dios cada día. Todos los que estamos casados en este lugar o que tenemos alguna situación sentimental con alguien, ¿no es cierto? Todos los que decimos amar a alguien, queremos pasar tiempo con ese alguien. Queremos pasar tiempo con ese alguien. Todos, absolutamente todos. Si usted no quiere pasar tiempo con aquella persona que es el objeto de sus afectos, es porque no le ama. Porque no le ama. Lamentablemente, muchos cristianos dicen amar a Dios y dicen amar su palabra, y lamentablemente no tienen tiempo para Dios en sus vidas, y no tienen tiempo ni separan parte de su tiempo en su día para leer su palabra. Yo no puedo decir que amo a Dios y a su palabra si no conozco a Dios y no leo su palabra. ¿Quiere comprometerse con la palabra de Dios? Preséntese delante de ella con la actitud correcta. Preséntese delante de ella cada día para tener un tiempo devocional personal con ella. ¿Quiere comprometerse con la palabra de Dios? Entonces, por favor, preséntese delante de ella para obedecer lo que ella enseña, para obedecer lo que ella dice. Estoy en mi lectura bíblica anual terminando el libro de Números. Y sé cómo viene la cosa para adelante por mis lecturas anteriores, ¿no? Números no es un libro fácil de leer. Levítico no es un libro fácil de leer. Deuteronomio no es un libro fácil de leer. Son libros que tienen mucho detalle, mucha instrucción específica, cómo se debe de construir el tabernáculo, cómo se debe preparar la vestimenta de los sacerdotes, cómo es que los sacerdotes deben servir en el santuario, cómo es que el pueblo de Israel debe salir a la guerra, mucho censo, ¿no? Cómo hay que contabilizar a los hombres de 20 años hacia arriba que están dispuestos o disponibles para ir a la guerra. ¿Cuántos hombres de 30 años hacia arriba dentro de la tribu de Leví están en condiciones de iniciar su servicio sacerdotal? ¿Cuántos hombres al llegar a los 50 años tienen que dejar el servicio sacerdotal? Etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de detalles en cuanto a leyes religiosas, leyes sanitarias, leyes de alimentación, etcétera, etcétera. No es fácil de leer Números, Levíticos, Deuteronomio. ¿Es necesario leer? Sí, pero no es fácil. Pero sabe que si usted lee, preste atención a que reiteradamente aparece la expresión, habló Jehová
a Moisés. Se reitera esa expresión un montón de veces. Y a veces más de una vez, más de 2 veces, más de 3 veces en un mismo capítulo. Habló Jehová a Moisés. Y generalmente cuando aparece esa expresión, ¿sabe qué expresión aparece después? Seguidita. Así hizo Moisés como Jehová le había mandado. Habló Jehová a Moisés y después dice, así hizo Moisés como Jehová le había mandado. ¿Sabe de qué habla eso, no? De obediencia. Yo a veces pienso, si hubiese sido el que hubiese recibido las instrucciones, a mí me cortan la cabeza. El Señor me consume de una, ¿no? Mi hijo siempre me reta cuando estamos armando algo nuevo, compramos algún mueble, alguna cosa que hay que armar, siempre me reta porque no leo las instrucciones. Entonces siempre coloco algo mal y hay que estar desarmando. Y mi hijo siempre me dice, ¿leíste las instrucciones? Ya. Nunca le digo que sí ni que no, ¿no? Porque si le digo que sí, le miento. Y si le digo que no, es como reconocer para que me rete ya. Entonces, ya, le digo, ya. Y siempre me pilla, porque siempre hay que desarmar algo para volver a hacerlo. Siempre. Si a mí me hubiesen dado todas estas instrucciones, probablemente yo hubiese tenido un problema de obediencia. Seria. Ahora, hermano, ¿usted quiere comprometerse con la palabra de Dios? Usted necesita presentarse delante de ella con una actitud de obediencia sincera. El Señor Jesucristo, y con esto ya vamos terminando, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos lo siguiente, Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted sabe que la obediencia es un sinónimo de amor. Es un sinónimo de amor. Usted se quiere comprometer con la palabra de Dios, obedezca a la palabra de Dios. Es que no me es grato, es que esto no es tan popular, es que esto no es tan factible, es que esto no es tan fácil. Obedezca a la palabra de Dios. Porque ella es un fiel reflejo de un Dios fiel. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, se lo acabo de leer, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego ratificó este concepto, esta idea, un poco más adelante, Juan capítulo 15, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y un poco más adelante, verso 23 y verso 24, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermano querido, ¿qué tan comprometido está usted con la palabra de Dios? ¿Tiene un tiempo devocional todos los días? ¿Tiene un tiempo de leer la palabra de Dios todos los días? Una vez una persona me dijo lo siguiente, no, pastor, yo no leo la Biblia todos los días porque me aburre. ¿Sabe qué me hace pensar cuando alguien me dice, yo no leo la palabra de Dios todos los días porque me aburre? Que esa persona, lamentablemente, no es un hijo de Dios. Porque ¿cómo te puede aburrir aquello que te salva? ¿Cómo te puede aburrir aquello a lo cual por toda la eternidad, se supone, tú vas a ir a contemplar para adorar por toda la eternidad? Imagínense, si me aburre la palabra de Dios, ¿qué eternidad más aburrida voy a tener en el cielo, no? Perdón, por favor, entiéndase bien, no estoy diciendo que el cielo va a ser aburrido. Que se entienda bien, no quiero que me acusen de hereje después. ¿No? Yo no estoy diciendo que el cielo es aburrido, porque no lo es. Simplemente estoy tratando de entender bajo la lógica a la persona que no lee la Biblia porque le aburre. ¿Qué eternidad aburrida tendrá esa persona contemplando y supuestamente adorando al Dios autor de la Biblia? Siempre decimos que la Biblia fue escrita por 40 hombres, aproximadamente, pero tiene un solo autor divino, Dios. Hermano amado, comprométase con la persona de Dios, comprométase con la palabra de Dios. Próxima semana van a ser desafiados, animados, exhortados a comprometerse ahora con el pueblo de Dios, que es la iglesia. Vamos a orar.